pasado 3 de enero, el ejército estadounidense, en una operación casi quirúrgica, extrajo al presidente venezolano Nicolás Maduro de su residencia en Caracas y lo trasladó a Nueva York para ser juzgado por un tribunal estadounidense. La operación Resolución Absoluta fue orquestada por la administración Trump después de meses de escalada diplomática, que se remontan al primer mandato de Donald Trump y las tensiones con el líder chavista. Es demasiado pronto para realizar cualquier análisis histórico, pero sí que podemos realizar uno desde el campo de las relaciones internacionales sobre lo que implica esta intervención estadounidense en un país soberano. Ya que ante la falta de la perspectiva que nos otorga el tiempo, esta disciplina nos ofrece unos paradigmas extremadamente útiles para interpretar el episodio, siempre contando con diferentes enfoques que permiten vislumbrar no solo las fortalezas y debilidades que cada paradigma ofrece, sino también cómo un mismo episodio puede tener diferentes lecturas. Por otra parte, la teoría de las relaciones internacionales también nos ofrece un marco casi multidisciplinar, pues aunque hablamos de la tensión entre dos figuras políticas, no podemos reducir este acontecimiento en términos políticos. Como dice Celestino de Arenal, las relaciones políticas no son las únicas operantes en la esfera internacional, y aun suponiendo que sean las más relevantes, están sumergidas en una trama de relaciones también internacionales, pero que rebasan el campo político. Por último, aplicar este marco de análisis a la crisis venezolana es especialmente útil en el contexto del Congreso, porque nos permitirá ver que en un mundo de múltiples actores, las relaciones entre Estados Unidos, América Latina y Europa no son una cuestión reducida a un hemisferio, sino a varios de ellos. En primer lugar, a la hora de interpretar la reciente intervención estadounidense en Venezuela, podemos partir del postulado de Eric Williams sobre el estado de anarquía global, en el que los estados se abrazan a la autoayuda, pues no pueden recurrir a ningún poder superior que los respalde. Personalmente, creo que esto es la base del entendimiento de las relaciones internacionales, porque para alcanzar los estadios de la sociedad o la comunidad internacional, donde imperan leyes e identidades, cada estado debe primeramente valerse por sí mismo y, a continuación, mantener contacto con otros estados para que sus decisiones sean influyentes mutuamente. Este principio se convierte en paradigma cuando interpretamos los escenarios internacionales exclusivamente desde el contacto entre estados o autoridades, reduciendo el papel de los organismos o de la cooperación internacional. Prima el Estado ante el resto de actores. Es una visión puramente hobbesiana, que parece ser el enfoque más próximo a la actitud del presidente Trump. La intervención norteamericana es un intento de demostrar su supremacía en un mundo en el que los estados se están hipermusculando, desquitándose de las tradiciones de la comunidad internacional. Desde un enfoque realista, si lo que prima es la salvedad de los estados, Estados Unidos actúa única y exclusivamente por sus intereses, y no cabe el derecho internacional. Como apunta Eric Williams, desde una interpretación realista apreciamos también una diferenciación abismal entre la política nacional y la internacional, en la que es más difícil disponer de un mecanismo para la aplicación de la justicia, lo que parece cumplirse con la intervención venezolana. Como el derecho internacional no garantiza la supervivencia de los estados más débiles ante la anarquía, estos se harían con los más fuertes, en este caso, los enemigos de Estados Unidos, China, Rusia e Irán. La intervención en Venezuela también se justifica desde el plano realista porque no se respetaría el equilibrio de poderes en una zona habitualmente considerada influencia norteamericana. Ese equilibrio se puede medir, por ejemplo, en los capitales que fluyen hasta Venezuela, especialmente en materia energética. Así, el presidente Trump ha aludido habitualmente al petróleo como motivo para deponer a Maduro, un alegato que va en consonancia con la intervención de empresas rusas en Venezuela o las grandes inversiones chinas y la amenaza del petroyuan. Estos pareciesen motivos suficientes para la administración Trump de intervenir en Venezuela, temiendo una pérdida de la influencia en su tradicional esfera, y consolidan una actitud realista del presidente Trump por encima de los protocolos habituales de la comunidad internacional, especialmente lo que concierne a la cooperación con los socios europeos, que atendieron inauditos al fenómeno. Lo que también nos invita a intentar entender la situación desde el paradigma transnacional o liberal. Este paradigma, heredero de la tradición ilustrada e impulsado desde mediados del siglo XX gracias a la intensificación de la cooperación económica y la profusión de las organizaciones internacionales, tuvo a Estados Unidos como su principal impulsor. Por eso resulta tan chocante que la administración Trump esté revirtiendo este orden y la captura de Maduro no haya sido mínimamente tramitada o consultada con organismos internacionales. Por ejemplo, tras los atentados del 11S, el Consejo de Seguridad de la ONU emitió la resolución 1368, en la que instaba a todos los estados a que colaborasen con urgencia para someter a la acción de la justicia a los autores. Si los cargos de Maduro por narcoterrorismo hubieran supuesto una amenaza a los Estados Unidos, tal vez una amenaza equiparable, tal vez otra administración hubiera podido tramitar su captura con la cooperación de la comunidad internacional.
Si entendemos el paradigma transnacional como el entendimiento de las relaciones internacionales alimentado por la cooperación o la interdependencia, encontramos otro hecho que distancia a la administración de estos procederes, y es su carácter aislacionista. No solo lo demuestra la intervención en Venezuela. La cumbre Alaska 2025 entre Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin expone una vez más cómo las organizaciones internacionales no tienen cabida en la visión trumpista del mundo. La administración Biden y la Unión Europea se posicionaron frontalmente contra la invasión de Ucrania y mantuvieron canales fluidos de diálogo para coordinar una respuesta. Trump, en menos de un año de mandato, ya se reunió de igual a igual con el líder ruso en territorio estadounidense, escapando así a la orden de la Corte Penal Internacional que obliga a su detención. Trump asume la anarquía y cree que es mejor negociar directamente entre los estados. Por eso, la captura de Maduro es un episodio que corresponde a la visión hemisférica de su autoproclamada doctrina Monroe, y no necesita que ningún otro estado interfiera en lo que presupone una amenaza para su seguridad. Al igual que al negociar el fin de la guerra ruso-ucraniana, ha relegado a un segundo plano las comitivas europeas. Por el contrario, una política transnacional puede equiparar a todos los actores indistintamente, exigiéndoles responsabilidades, normas y coordinación por igual. Sin embargo, desde una perspectiva realista, los efectos que pueden producir estas políticas transnacionales quedan limitados cuando la realidad de la política internacional sigue centrada en la seguridad y la fuerza. En esa línea, la deposición de Maduro parece dar la razón a los realistas, pues las habituales reclamaciones entre distintos actores internacionales de que Maduro abandonase su cargo se han cumplido solamente por la intervención de un Estado más fuerte. Esto no significa que no podamos interpretar la captura de Maduro como un episodio que ha trascendido fronteras. Si desde el plano realista las tensiones se resuelven entre estados, no podemos desestimar las repercusiones mundiales que tiene una política así. Celestino de Arenal apunta que apreciar los fenómenos desde una óptica liberal fuerza a asumir que el sistema internacional ha dejado de ser estatocéntrico. La reacción e implicación del resto del mundo son una consecuencia directa de una interpretación transnacional de las relaciones internacionales, ya que tanto enemigos como aliados de los Estados Unidos se han pronunciado sobre la captura de Nicolás Maduro, lo que da cuenta de la interconexión propia de la comunidad internacional. Por último, que los acontecimientos hayan devenido de esta manera parece fácilmente interpretable desde la teoría de la dependencia. Este paradigma de tradición marxista sitúa el capitalismo como principal factor de las relaciones internacionales. Sostiene que la economía de ciertos países dependientes está condicionada por economías extranjeras con el fin de explotarlos, que funcionarían como una especie de periferia. Solo la ruptura con la potencia dominante facilitaría el desarrollo autónomo de los países periféricos. Si interpretamos bajo este paradigma la captura de Maduro, es sencillo evaluarla como una acción de la potencia dominante hacia la dominada. Venezuela formaría parte de la periferia norteamericana, que busca mantener su régimen de imperialismo económico sobre el país. Evidentemente, este análisis es un arma de doble filo. ¿Por qué Estados Unidos es la potencia imperialista y no lo son Rusia, China o Irán? Un informe de 2012 ya apuntaba que las relaciones entre Venezuela e Irán podrían conducir a la manipulación iraní de la economía venezolana, lo que evidencia que Estados Unidos no es el único centro de la teoría. Creo que esta es efectiva para entender que Venezuela funciona como un peón en el tablero geopolítico. Su rumbo está demarcado por la estructura económica internacional. Todos los grandes actores en esta crisis mantienen al país en la periferia, extrayendo sus recursos e influyendo en su economía. Aunque en la actualidad iniciativas como la Franja de Ruta o en su momento el USAID se puedan ganar en favor de los estados periféricos, no dejan de ser entramados para impulsar a las grandes potencias a la cabeza de la estructura económica internacional. Por otra parte, evaluar las relaciones internacionales exclusivamente en función de los sistemas económicos se enfrenta a varios problemas. Si bien el capitalismo es un entramado de base y los intereses económicos son indudables en estas relaciones, no podemos restringir los intereses de los estados a ese plano. Si tenemos que limitarnos a explicar así las relaciones internacionales, pasaríamos por alto los factores que han conducido, por ejemplo, a alinear la Venezuela chavista con el Irán teocrático, dos regímenes cuyo vínculo es casi exclusivamente la enemistad con Estados Unidos. La teoría de la dependencia, como vemos, puede orientarnos a grandes rasgos sobre un plano de la crisis, pero no en su totalidad. En conclusión, episodios como este nos permiten encontrar las diferentes perspectivas de un mismo acontecimiento. El paradigma realista parece ser el que ciñe mejor a las intenciones de la administración Trump y sus esfuerzos por mantener su esfera de influencia sobre el hemisferio. Sin embargo, como son precisamente esos esfuerzos los que marcan distancias con la comunidad internacional, sirven para interpretar sus acciones desde el paradigma transnacional. Por su parte, la teoría de la dependencia puede conjugar un mosaico general de la situación, aunque atendiendo a un único elemento, la economía, y con el peligro de no valorar en los mismos términos al resto de potencias, al reducir el problema únicamente entre los Estados Unidos y Venezuela. Cada enfoque prioriza unos marcos de análisis preferentes.
Pero todos parecen abocar a lo mismo. La decisión del presidente Trump de intervenir en Venezuela remite a una retórica realista de las relaciones internacionales, en la que los conflictos se solucionan directamente entre estados, descartando a los organismos internacionales en pro de una actuación que refuerce la soberanía norteamericana en el continente, ante la amenaza de un acercamiento en su esfera de influencia de potencias enemigas, las cuales mantienen a Venezuela como un peón de sus intereses geopolíticos en la misma medida que los Estados Unidos. Esta conclusión no es unidireccional con el análisis realista, a pesar de que pueda parecer el más útil para interpretar la cuestión, sino que es el resultado de la comparativa entre todos los análisis propuestos. Como señala Mark Eric Williams, cada paradigma puede explicar aspectos puntuales de las relaciones hemisféricas, pero ninguno queda exento de cuestionamientos. Muchas gracias.